Barra de Opinión presenta. ¿Qué pasaría si el destino de un país se decidiera no en la inteligencia de sus gobernantes, sino en sus apetitos sexuales? Él le pide a Edith González que no dé a conocer que está embarazada y mucho menos que el padre es él. Ajá. Porque la candidatura presidencial del PAN hacia la República se le puede venir abajo. Ella empieza en ese momento, con todas estas situaciones, a ser el factor de quiebre de Arturo Montiel. Yo digo que Rosario Robles se perdió, no como mujer ni por haberse enamorado, se perdió en la política. Alejandro Sánchez, autor del libro Las mieles del poder, historias de sexo y política en México. Bienvenido, Alejandro. Ay, un placer estar contigo, Sabina. Muchas Alejandro, gracias. ¿Qué pasaría si el destino de un país se decidiera no en la inteligencia de sus gobernantes, sino en sus apetitos sexuales? Bueno, pues ha sucedido el caso en México, no es la excepción en el mundo, en donde un hombre se mete a la vida de una mujer o viceversa, una mujer se mete a la vida de un hombre, a veces con fines perversos de poder, y eso impacta en la toma de decisiones. Danos algunos ejemplos en la historia de México de gobernantes, mujeres o hombres, que han decidido cosas por pasión a otra persona y digamos que no por pasión al pueblo mexicano. Ok, este libro tiene 16 historias. Sí. Es un compendio de situaciones desde el gobierno de Benito Juárez, pasando por el México de Porfirio Díaz, el México revolucionario y el México moderno. Y una de las historias que nos impactaron por haberse tomado decisiones al calor del amor es Porfirio Díaz, quien por salvar el alma de su amada en un momento en que ella estaba en el lecho de muerte, ella le pide que se casen por la iglesia. La iglesia no podía casarlos por dos razones. La primera, porque Porfirio Díaz se había dado la gran batalla de la Guerra de Reforma y habían logrado la separación iglesia-estado que había impulsado el gobierno de Benito Juárez. La iglesia. La iglesia lo excomulga. ¿Tenemos derecho los ciudadanos a enterarnos de las vidas pasionales de los gobernantes, de sus vidas privadas? Qué pregunta tan interesante, porque cuando nos propusimos hacer este libro, creímos que siempre estuvimos en el filo de la navaja. Sí. Entre la vida pública y la vida íntima de nuestros funcionarios. Sí. Y dejamos fuera muchas historias. Ajá. Porque teníamos el chisme de esas relaciones, de su intimidad, pero no vimos que tuvieran alguna repercusión en la función social. O sea, si no tiene repercusión en lo público, ¿no es válido meterse en las historias privadas? ¿Ese es el criterio? Es un criterio personal y que lo consultamos incluso con algunos periodistas, incluyendo con la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano de Gabriel García Márquez, Javier Darío Restrepo, quien se ha vuelto uno de los ideólogos de la ética en el periodismo, y que él dice que mientras el periodista entre a estos temas y anteponga el bien social, vale la pena meterse. ¿Y qué tal de la veracidad? O sea, porque digo, vivimos inmersos en rumores de los amores de nuestros gobernantes o de sus costumbres privadas. ¿Cómo juzgas ese criterio, el de la veracidad y de la comprobación de los hechos? Sí, creo que nuestro objetivo como periodistas es precisamente sí poner atención cuando es un rumor o cuando es un chisme, pero creo que nos toca ahora a nosotros como periodistas la función de investigar y tener elementos que vayan probando algún rumor o alguna situación que se dice en pasillos. De pronto te voy a preguntar a tus fuentes en algunas de estas historias, en momentos especialmente escandalosos. ¿Qué fuente cubres de común? Normalmente cubro el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados. En esos pasillos se debe oír muchas cosas, ¿verdad? Hay demasiadas cosas. Bueno, pues vamos a la primera ardiente historia, el delirio de Atlacomulco. También yo le pondría el subtítulo Me de comer esa tuna. Es la historia de Arturo Montiel y Maud Bersini.
Así es. ¿Cuándo se conocieron? Ella tenía 27 años, él tenía 57 años. Él tenía 50. Se conocen a unos meses de que el entonces gobernador había asumido funciones y había entrado a la Casa de Gobierno de Toluca. Tenía muy pocos meses Gobernador del Estado de ya México. gobernador Arturo Montiel. Ajá. Había entrado con la esposa de toda la vida, la mamá de sus hijos. Que tenía 30 años casado con Que ella. tenía 30 años con ella. ¿Cuántos hijos tenían? Tenían 3 hijos. 3 hijos. Y surge un momento que impacta a Arturo Montiel cuando alguien le presenta a Maud Bersini. ¿Que viene en calidad de qué? En calidad de periodista. Viene a hacer un reportaje sobre... ¿Para Paris Match? Sí, pero yo lo puse entre comillas. ¿Por qué? Porque nunca se conoció el reportaje que venía salió. a hacer a él y a otros gobernadores de diferentes Que ya estados. había visitado. Que ya había visitado. Bueno, entonces se sientan, ¿es en el despacho de Arturo Montiel? Sí, es en Casa Toluca, en Casa de Gobierno. Y empieza a entrevistar. Y comienza la conversación y pasa algo atípico que no sucede entre funcionarios. Arturo Montiel dejó correr esa entrevista que normalmente era de 30 minutos, se proyectó a 1 hora, cuando el señor tenía muy cerca de ahí, esperando al gobernador de Texas. Ajá. Para tratar asuntos de agenda bilateral. Se pasa 30 minutos a 1 hora la conversación. Seguramente en ese momento Montiel comenzó a ser seducido, quién sabe si voluntaria o involuntariamente, por Maud Bersini. Se va con el gobernador. Le dice que le espere tantito, que no se vaya, ajá, que él solo va a atender al gobernador, y vuelve para seguir la conversación. Y entonces, mientras Arturo Montiel está tratando con el gobernador, yo digo que está en la luna, porque comienza a escribir papelitos que manda a sus asistentes para que le diga a Maud que no se desespere, que él ya regresa. Entonces, después de una hora de conversación con el gobernador, Arturo Montiel vuelve y entonces le comienza a hablar de las tradiciones mexicanas, y después de esa conversación le manda una caja de tunas en lugar de un ramo de flores, y que con eso comienza la conquista en ese momento. Nunca habíamos publicado ese reportaje. Y después, muy interesante, porque Maud sigue haciendo giras, no solamente ya en México, sino en América Latina, buscando a gobernantes y presidentes. Y él la empieza a llamar, ¿verdad? Ella llega a Venezuela. Ajá. Y él se inventa una gira de trabajo. A Venezuela. Se va en el avión del Estado de México. Ajá. Y va a proponerle todo, o sea, va por todo. Montiel no va a escatimar ni recursos ni propuestas, y entonces le propone matrimonio, y Maud no le dice que no. Ajá. Ella acepta, a pesar de todos estos años de diferencia y a pesar de que él estaba casado. Es un pequeño inconveniente que la otra persona esté casada. Entonces, ¿y se la trae? Y se la trae a Toluca. A Toluca, y se convierte en la primera dama desde entonces. Y entonces la esposa de Montiel sale de Palacio, se va a vivir a una residencia que cuesta 10 millones de pesos, y ahí se queda la esposa. ¿Fue enojoso la separación de ellos dos? Fue, sobre todo, vivió una crisis la esposa. Como que no se lo esperó. Pues sí, no debe ser fácil. No fue fácil. Déjame preguntarte, Alejandro, tú dices, y a partir de entonces, durante 4 años, el gobernador Montiel se dedica a romper todo. Lo dices textualmente. ¿Qué rompe? Veme diciendo. Sí, rompe de inicio la tradición de conquistar a una mujer. Bueno, pero eso no es asunto público. Eso no es asunto público. Dices que rompe la Constitución. Rompe la Constitución. ¿Qué hace? Porque una persona no podía, en el Estado de México, en esas fechas, no podía divorciarse y casarse inmediatamente. Tenía que esperar un lapso, si no mal recuerdo, de 2 o 3 años. Ajá. Y entonces, cambia la Constitución. Sí, Arturo Montiel, la Constitución local. Y todos los legisladores van y levantan el dedo. 20 diputados del PAN, 20 diputados del PRD, 20 diputados del PRI, 21 del PRI. Después dices que hace un centro de esquí en Toluca. En la parte alta,
aprovechan la época de invierno, porque a ella le gustaba mucho esquiar. ¿En el Nevado de Toluca? En el Nevado de Toluca. Sí, ya había nieve, no se trajeron la nieve. Sí, ni nada. no. Un centro de esquí en Toluca. Pero lo acondicionan para que la entonces primera dama del Estado de México tenga ese beneficio aquí, ¿no? Recordemos que ya Arturo Montiel sonaba como el principal candidato, posible candidato del PRI para la presidencia de México, y va cobrando relevancia esta suposición a través de su mandato en el Estado de México. Tocas un punto importante en la vida de Montiel, política e íntima también. Sí. Por eso se llama El delirio de Atlacomulco este capítulo, Ajá. porque el grupo Atlacomulco es un grupo muy poderoso políticamente en el Estado. Tenían una consolidación importantísima, y lo que no había podido hacer una presidencia de la República, un grupo político opositor, una chica joven, guapa, de 27 años, seductora. Al grupo Atlacomulco. No solamente se mete a la vida de Arturo Montiel, sino se va hasta dentro de la cocina del grupo Atlacomulco. Sí. ¿En qué sentido se va hasta la cocina? ¿Qué quieres decir? En el sentido de que se metió literalmente a la intimidad del grupo. ¿Políticamente? ¿Intervino políticamente? ¿Opinaba? ¿Accionaba? En gran medida ayudaba a tomar decisiones para compra de propiedades, ajá, para ponerle incluso nombres, algunas escuelas. Obras públicas, que se llaman Mod Bersini. Por ejemplo, ¿qué? Había un centro como de seguridad social, ajá, muy cerca de Toluca, que se llamó Mod Bersini. Ajá. Pero cuando yo digo que se mete hasta la cocina, sí, más que eso, es porque ella empieza en ese momento, con todas estas situaciones, a ser el factor de quiebre de Arturo Montiel políticamente. Muy rápidamente ella se embaraza. ¿Cuántos hijos tiene con Arturo Montiel? Tiene 3 hijos. ¿En 4 años? Sí, 2, una parejita de gemelos, ajá, y después otro niño. Y hasta ese momento todo era felicidad en la vida de Arturo Montiel. ¿Cuál es el quiebre de Arturo Montiel políticamente? Cuando hay una fricción interna en el priismo, uh-huh, por la precandidatura a la presidencia de la República para el PRI, ajá, y que en ese momento Roberto Madrazo, uh-huh, tenía una influencia política y... Era el contendiente principal. Era uno de los contendientes principales. Lo acusa de bienes mal habidos. Tú dices que esos son los bienes, parte de esos bienes son los que Mots también incluso eligió. Rompe la discrecionalidad. Enamorado Arturo Montiel, que como a veces juegan los políticos que consiguen prestanombres, sí, para no estar en el papel. Sí. Pues en este caso muchas propiedades sí están a nombre de Mao Bersini. Escribes, cuando más necesitaba a Montiel fue abandonado por ella. O sea, todos recordamos ese momento en donde Madrazo lo acusa de bienes mal habidos, él no da la cara, pierde ahí la candidatura, ella se va. A la primera se retira Arturo Montiel de la contienda. Ajá. Y ella se va de México. Ahora explícame por qué ella demanda a Arturo Montiel por 300 millones de pesos. 300 millones de pesos. 300 millones. ¿Quién mejor que quien fue la primera dama que convivió 4 años con él para saber lo que Arturo Montiel tenía en la chequera? Le hace una demanda por 300 millones de pesos por separación de... O sea, ¿bajo qué lógica? ¿Que ese es el 50% de sus bienes? Bienes mancomunados. Y ella en la demanda solicita esa cantidad. No lo especifica si es el 50% o el 40%. Pide esa cantidad. Pide esa cantidad. No, porque Arturo Montiel entra manda a sus abogados, ya derrumbado políticamente, pero además emocional. Se encierra en alguna casa del Estado de México y ni sus amigos más cercanos tenían el chance o la oportunidad de platicar con Arturo Montiel. Sin embargo, sí se lleva a cabo este proceso entre abogados
y como una parte incluso de derecho internacional. Porque sucede en Francia, ¿cierto? Porque los abogados comienzan a hacer... Lo demanda en Francia. Hay que recordar que antes de esta separación también sale a la luz pública un departamento en una de las zonas más privilegiadas de París, Sí. que había comprado Arturo Montiel. Y de entrada pide eso, y después se conoce que tiene otra propiedad, una especie de quinta en Cádiz, España. Y entonces también pide quedarse con esa propiedad. El chiste es que después de deliberaciones de abogados y de conciliaciones, buscar un punto medio, tengo entendido que lo que logra quedarse Mao es con esas dos propiedades y que están valuadas en las dos alrededor de 50 millones de pesos y la manutención para los pequeñitos. Eso es lo que... Son 50 millones de pesos. Y yo me acuerdo que Germán Dehesa escribió en su columna El Ángel que ese era dinero del erario público. No te pregunto si lo crees, ¿lo sabes? Es que Arturo Montiel nunca pudo comprobar. Se abre un proceso aquí, en la Cámara de Diputados, se crea una comisión especial para investigar el caso de Montiel. Y Arturo Montiel nunca puede comprobar que todo lo que invirtió y todos los recursos que le demanda Maud, que son de origen lícito. No lo puede comprobar. No lo puedo comprobar. Y el expediente termina. Pues tremenda historia, te deja reflexionando muchas cosas. Vamos a otra historia sensacional. Aventurero. Aventurero es la historia de Santiago Krill y Edith González. Sí. ¿Dónde se conocen Santiago Krill y Edith González y en qué año? Fíjate que esa historia comienza desde muchos años antes, cuando, si no mal recuerdo, Edith González tenía 14 años. Él tenía 25 años y se conocen por amigos mutuos en una corrida de toros. Ajá. Pero en ese momento no le fue insignificante quizás la presencia de Edith a 14 años. A Santiago Krill. Ajá. Pero muchos años después, sí, yo creo que más de 25, 30 años, alrededor de 30 años después, se ven en otra corrida de toros. Ajá. Y es ahí donde amigos en común los presentan y en ese momento Santiago Krill, secretario de Gobernación del presidente Vicente Fox, comenzó a verla con otros ojos. Hablemos, él es secretario de Gobernación y también es el principal precandidato del PAN a la presidencia de México. Se decía que era el candidato del presidente y que iba a ser el candidato del PAN y que tenía mucha oportunidad de ser presidente de México. Sí. ¿Estaba casado? Él estaba casado, también tenía más de 20 años de matrimonio. Era su único matrimonio de toda la vida. Y eran una pareja como muy bien establecida, venían de un ambiente semejante, ella también de familia panista. El mismo prototipo de familia. Incluso a Krill era bien visto como un precandidato a la presidencia de la República y cumplía con todos los conceptos de la ideología panista. Padre ejemplar, hombre pulcro, político de una sola pieza, un carácter fuerte, con un liderazgo dentro del partido, defensor de la familia. Una de las banderas del PAN, la defensa de la familia. Desde que llega al gobierno. Tradicional, o sea, papá, mamá, niños. Sí. Todas las otras familias de mamás solteras, son disfuncionales, no son familias. Divorciados. El PAN estuvo en contra del divorcio. El PAN estuvo en contra del divorcio. Todo el siglo XX ha estado en contra de la anticoncepción. Se oponía hasta al uso del condón. Bueno, entonces, y ella, Edith González, archiconocida por los mexicanos, una actriz importante, en ese momento, en un momento estelar de su carrera, desempeñaba Aventurera. Sí. En la producción de Carmen Salinas de la obra Aventurera. De la obra Aventurera. ¿Dónde era la Aventurera? En el Teatro Blanquita. Ajá. Se presentaba. Era una obra de teatro donde asistía mucho público y también muchos políticos, ¿no? Y a la fecha. A la fecha siguen. Bueno, entonces, Edith, ¿cómo salía en escena? Descríbenos un poquito. Salía con un vestido de holanes, con una cola larga,
su vestido era color rosa, como de lentejuelas, brilloso, y con un peinado muy lindo que hacía lucir su escultura. Sí, claro, salía de vedette, que entra en relación con un niño bien de las altas de México y ya entonces estalla la crisis de las diferencias sociales, ¿no? Sí. Digo, pues muy sintomático en qué estaba cada uno de ellos. Dices que se conocen en una corrida de toros. Sí. ¿Y qué pasa luego? Alguna vez es invitado a Santiago Krill para presenciar la obra y de repente Santiago Krill, en sus funciones de secretario de Estado, después del presidente de la República, el secretario de Gobernación, es el hombre más importante del país, políticamente hablando. Lo ven incluso viendo hacia el techo de repente mientras estaba en las reuniones con el gabinete. ¿Y qué estaba haciendo el secretario de Gobernación? Bueno, al inicio se veía y se iba a caminar por el desierto de los Leones. Eso lo cuenta Edith en una entrevista con una revista del corazón. ¿Quién, no? ¿Quién? Y eso lo dice ella. Ajá. Entonces se iban a caminar. Se iban a caminar, pero después también se le ve que está, o sea, comienzan a haber sospechas de que algo sucede en la casa de Edith, que vive por las Lomas. Ajá. Y los vecinos comienzan a ver cosas inusuales. Un operativo mayor. Como un operativo mayor. ¿Y qué está sucediendo? Pero se dieron cuenta que era cotidiano. Era cotidiano. O por lo menos 2 veces a la semana. Y Edith se embaraza. Y es cuando sale embarazada Edith. Y Edith es vetada de la televisión en ese momento. Después de La Aventurera tuvo una participación en una de las... en una telenovela. Una telenovela de las más estelares de Televisa. Sí. Y llega el momento en que, por situaciones que no se saben, se acaba su contrato, porque ella es una artista exclusiva. Sí, pero no es recontratada. Ya no la contratan. En ese momento, curiosamente, si es que fue coincidencia, y yo ahí no puedo afirmar si existió causalidad, tal causa o que fue premeditada la situación. Si esta relación de esta artista exclusiva que estaba en el top del rating se comenzó a relacionar con el secretario de Gobernación por un hecho premeditado o que fue circunstancial y para mala fortuna del secretario de Gobernación coincide con el momento en que esta televisora comienza a recibir contratos para abrir casas de apuesta como si abrieran panaderías o salchichonerías cuando no se podía hacer. O sea, el secretario de Gobernación empieza a otorgarle permisos a pequeños empresarios. Pequeños empresarios entre los que está Televisa. Así es. Cambia su posición respecto a los casinos. Exactamente. Sí, bueno, si Televisa, yo no lo llamaría un pequeño empresario. Televisa no. Bueno, y se rompe el matrimonio de Santiago Krill. Se termina porque entonces ya comienza el rumor y él comienza a platicar dentro del partido que definitivamente no está bien con su esposa y que se va a divorciar. Y llegan al divorcio formal. Y entonces él le pide a la actriz Edith González que por favor no dé a conocer que está embarazada y mucho menos que el padre es él. Porque la candidatura presidencial del PAN hacia la República se le puede venir abajo. ¿Y cómo sabes tú eso, que le pide eso? Porque, mira, es que son preguntas interesantes. Sí. Porque yo tengo rumores en este momento de situaciones de funcionarios activos y que no entraron aquí porque en este momento nadie está dispuesto a hablar. O sea, lo que tú me estás diciendo es que tus fuentes son veraces. Sí, son fuentes. Y que no quieren dar su nombre y es tu derecho de periodista no darlos. Y son el menor de los casos. Porque casi la mayoría de los casos son, en la mayoría de los casos, y que esto solamente sirve como para ambientar. Sí. De repente y tener periodísticamente ese eslabón de ese salto en la propia historia de Santiago Krill. Lo que sí es un hecho es que tuvo una hija
que a final de cuentas él la reconoce, pero 4 años después. A ver, nada más quiero puntualizar, porque esto sí es un asunto público con consecuencias. ¿Tienes fuentes de que los otorgamientos de licencias a Televisa por el entonces secretario de Gobernación tuvo algo que ver con su amistad íntima con Edith González? En ese sentido, no me No tienes pruebas. no me lo determinaron y no me lo aseguraron, Ok. pero sí me ayudaron a que ubicara tiempos. Ubica el tiempo que pasó esto con esto. ¿Tú crees que Santiago Krill pierde la candidatura del PAN por este asunto? Por el asunto del embarazo de Edith y que tiene que ver con Sí. toda esta relación que se involucra Sí. todo, sí, e incluso colaboradores muy cercanos de la presidencia o de entonces candidato Felipe Calderón lo ven como una de las razones principales que lo llevó en gran medida al declive. Usa las entre palabras panistas. de la crítica de los panistas a Krill. ¿Qué dicen? Que había sí que Santiago Krill había, después de estar en un pedestal para los panistas, Ujú. había pisado todos los principios del panismo, todos los axiomas, todo lo que se define como partido. Sobre todo cuando en ese momento era el gobierno de la transición, el primer gobierno panista, y el PRD en la capital, en la Ciudad de México, traía una agenda totalmente diferente. Entonces era demoledor para el panismo, conservador, y que en gran medida era una parte que rodeaba al entonces presidente de la República, Vicente Fox. Pues se llegó ese momento en que dijeron, ¿cómo es posible que nosotros que estamos contra todas estas actividades, la defensa de la familia Sí. tradicional, nuestro secretario de Gobernación y nuestro Posible candidato a la presidencia de la República fue contra todos esos principios? Bueno, vamos a terminar la historia. Finalmente, sabemos Krill no es el candidato del PAN, es Felipe Calderón Hinojosa. Y entonces Krill reconoce legalmente a su hija Constanza, una niña divina, ¿no? Hermosa, sí. Una niña que se llama Constanza, o sea, Constancia, como la esposa de Mozart. Sí. Según platica Edith González. Y la reconoce como hija legítima, le da los privilegios de ser su hija. Sí, 4 años después de nacida la niña, por supuesto. ¿Cuál es la situación de la niña? Por ejemplo, ¿le paga Sí, en el momento sus gastos de escuela? que sale por allí en una revista de espectáculos, sale la copia del acta ¿qué es? No es ¿De registro? De registro civil De la niña. de la niña, ya con el apellido de Krill, Sí. Krill González, Constanza Sí. Krill González. Entonces es el tema del día. Sí. Y yo lo recuerdo muy bien que en el Senado de la República le preguntaron a Santiago Krill sobre el caso. Y pues salió, dijo, aquí vengo a dar la cara. Y es una acta original. Uh-huh. Y Constanza es mi hija. Lo 4 años reconoce. después de que nace Constanza. Y se encarga, lo que dicen los colaboradores que ya muy cercanos a Krill, que él ya venía encargándose de la niña. Ah. Sí tuvo como esas atenciones económicas. Sin embargo, no son parejas Santiago Krill y Edith González. Edith González se casó recientemente y Santiago Krill, esto sí está, se casa con una mujer muy joven. ¿Con quién? Paulina se llama, y era una colaboradora en el gobierno de Vicente Fox, en la presidencia de la República, directora de giras. Sí. De Vicente Fox. Una chica muy preparada, muy guapa, y en medio de esta separación que tiene Krill con Edith González es cuando comienza a tener el acercamiento con Paulina, y ya él separado de su esposa, hacen un noviazgo. Paulina Velasco. Ajá. Hacen un noviazgo y actualmente, bueno, se casaron también hace no mucho, hace poco se celebró su cumpleaños Krill, en la que estuvo como acompañante de su esposa Paulina Velasco y sus hijos,
incluyendo a Constanza, como parte de toda esa familia, ¿no? Incluso ahora como un segundo aire y como una segunda dinámica de enfrentar las circunstancias rumbo a un nuevo intento por ser candidato a la presidencia. Y si uno tendría que sacar una moraleja, tendría uno que decir que sí hay muchos tipos de familias y que pueden convivir amorosamente. Pues el mismo Krill ya es parte de esa nueva gama de familias. De ese México contemporáneo, posmoderno. Siguiente historia. Rosario Robles. Sí. Y Carlos Ahumada. Después de conocerse este romance entre el empresario argentino y Rosario Robles, una periodista de lucha de toda la vida, una gran política, pero que por este affair, por llamarlo así, se le viene abajo la carrera política, que avisoraba muchas cosas de gran trayectoria. Rosario pudo haber sido presidenta de este país, ¿verdad? Era y representaba a un gran movimiento de la izquierda, que era el del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, sí. Y que y estaba entre sus aspiraciones y había demostrado ser una gran política. Así es. Pero vamos con tranquilidad. ¿En qué momento de su carrera estaba Rosario? ¿Era jefa de gobierno en ese momento cuando se conocen? No, había dejado la jefatura de gobierno hacía 3 meses. Sus baterías estaban enfocadas a ser presidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática. Y sonaba muy fuerte Rosario para presidenta, ¿no? Porque había demostrado que como jefa de gobierno, había sido una gran jefa de gobierno, sí, que pudo mediar entre lo que fue ella, una luchadora de marchas, y recuerdo un mitin. Y un México institucional. Yo también recuerdo mucho. Va caminando Rosario por el periférico para enfrentar a los opositores y a dialogar con ellos, ¿no? Y se encontraba ante un espejo porque sí, ella recordaba que ella había estado del otro lado, pero lo pudo negociar muy bien, porque cumplió la institucionalidad y cumplió con el movimiento y con las demandas de los jóvenes y las personas que en ese momento marchaban. Muy carismática. Y muy carismática, y como lo llamaban de manera con folclore mexicano, incluso hasta sus opositores, con las faldas bien puestas. ¿Quién es Carlos Ahumada? Un argentino llegó por asuntos de la dictadura con sus padres, llega en los 80s aquí, y el tipo se las ve muy mal, muy difícil para salir adelante, y comienza lavando coches en la glorieta de Etiopía. Uh-huh. Pero un tipo que le encantaban las matemáticas, estudió actuaría, pero antes de eso tenía esa visión de la inversión, de hacer más con menos, y entonces comienza comprando un cochecito de hot dogs. Ajá. Luego compra otro, y luego compra un taxi que él mismo manejaba y que salía a las 6 de la mañana buscando pasaje por las calles de la Ciudad de México. Pero ahora da un saltote y dinos, en ese momento, ¿qué capital económico tenía? Era dueño de unas minas de plata en Guerrero. Era dueño de un equipo de fútbol de la Primera División A de León. Era dueño de una gran constructora para obras públicas. Sí. Y que es uno de sus mejores inversiones. ¿Dónde se conocen? Se conocen, en un restaurante de la Zona Rosa, uh-huh, el Bellinghausen. Ese día habían ido a comer Rosario Robles, por un lado, con compañía. Uh-huh. Tenía 3 meses de haber dejado la gubernatura del GDF. Y en la parte del fondo del restaurante estaba Carlos Ahumada, Ramón Sosamontes, uh-huh, amigo común de obviamente de los dos. Uh-huh. Y se presentan. Salen y voltea Sosamontes y ve sentada a Rosario, baila, saluda. Hay que recordar que ellos dos tenían una muy, muy gran amistad, Rosario y Sosamontes, pero al mismo tiempo Sosamontes con Ahumada. Entonces le presenta en ese momento, le dice, mira, te quiero presentar, él es Carlos Ahumada. Uh-huh. Lo que textualmente aparece en la averiguación, a declaración de Carlos Ahumada, es que en ese momento Ramón Sosamontes se acercó y al oído de Rosario Robles le dijo, este es el tipo que te va a ayudar a ser presidenta del PRD.
Tú lo dices más completo porque tiene dinero. Porque tiene dinero. A ver, me interesa muchísimo la veracidad o no veracidad de este momento. ¿De dónde sale, repíteme esa frase, en dónde consta? En las declaraciones del propio Carlos Ahumada. Que después nos contarás cómo es que llega a dar esas declaraciones. Bueno, después hay un incidente en Berlín. Está Rosario por funciones propias de su trabajo. En Berlín suena el teléfono. ¿Y quién es? Tenían poco de haberse conocido. Le suena el teléfono a Rosario Robles y le dice, Rosario, soy Carlos Ahumada. Y le dice, te llamo porque quiero verte. Y le dice Rosario Robles que va a tener que ser al regreso de ella a México, Ajá, porque en ese momento está en Berlín. Y le dice que no va a ser necesario esperar tanto tiempo, porque en ese momento la está esperando en el hotel. Está en el lobby y que sí puede bajar. Después relatas que le presta un avión a Rosario. ¿Cómo es eso? Rosario Robles tiene una gira muy importante a Zacatecas y Rosario Robles va para allá, pero el que se encarga de hacer todos los préstamos y de tener todos los recursos disponibles del empresario de Carlos Ahumada hacia Rosario Robles es Ramón Sosa Montes. Y yo lo comento en el libro que, como cualquier hijo de vecino que va y le pide al que vive al lado de tu casa una bicicleta para ir por las tortillas o para ir al mandado, él va y le pide el avión a Carlos Ahumada. ¿Es ilegal? Yo creo que en ese momento comienza, hasta ese momento no hay nada ilegal. Creo que no hay nada ilegal. Hablemos de ese lugar que tú dices donde se pasa la raya de lo privado de un amigo del partido y un amigo de la presidenta del partido que le presta un avión. ¿Y cuándo empieza a involucrar el interés público? ¿Tienes definido cuál es esa raya que se cruza? Cuando por ejemplo, ella también se encarga de, a final de cuentas, logra ser la presidenta del PRD. Sí. Pero le cambian la imagen a Rosario Robles. Carlos Ahumada empieza a invertir mucho en ella. Le cambia la imagen. ¿Cómo? La forma de vestir. Ajá. La forma de hablar, la forma de desenvolverse. Y le cambia la imagen. Más como los míos, mejor. Eso, le cambia la imagen. ¿Tienes alguna comprobante que el que paga el cambio de imagen es Ahumada? Ahumada tiene una inversión. Sí. Con una escuela en la Ciudad de México que dirige Víctor Gordoa. Ajá. Él financia esa institución. Ajá. Y ellos son los que comienzan a tratar a Rosario Robles. O sea, le cambian la imagen. Pero sí le cambiaron los lentes, le cambiaron la ropa. Empezó a usar otra ropa diferente, zapatos, tacón alto, que normalmente no usaba. Comienza a tener este cambio de proyección, de presentación. Alejandro, ¿sabes? En Mujeres y Poder, yo participé en esta serie dirigida por Isabel Tardán, que ganó el Premio Nacional de Periodismo. Fui la guionista y uno de los personajes que seguimos fue a Rosario Robles. Te debo decir que no estoy de acuerdo con el lugar donde sitúas este cambio de imagen. Creo que fue un cambio de imagen muchísimo más paulatina. Rosario deja de usar el fleco mucho antes, allí por el 2000. El cambio de lentes es mientras es jefa de gobierno. Los zapatos de tacón siempre los usó, porque con una coquetería que a mí me parece de un masoquismo sublime, prefiere estar... Yo alguna vez se lo pregunté, ¿por qué usas zapatos de tacón cuando estás haciendo trabajos en las calles? Zapatos de tacón. Y me dijo, es que no soy muy alta. Y yo le dije, bueno, pues qué masoquismo. Pero ahí tenemos un dato que difiero y no encontré en el libro alguna
alguna comprobación indiscutible. Pero sigamos adelante. Dices, Rosario se va a vivir a una de las casas de Carlos Ahumada, en San Ángel. En San Ángel. ¿Se la regala? No, a condición de préstamo, de que estuviera ella allí mientras se encontraba algo, porque Rosario, hay que decirlo, ella ya tenía problemas matrimoniales. No, pero claro, yo no te pregunté antes. eso. Cuando conoce a Ahumada, ¿ella está casada todavía? Ya tenía su relación en declive, su relación ¿Estaban con separados? su esposo, ya estaban separados. Tú dices, Rosario se perdió. Es un párrafo muy duro. Bueno, dices, Rosario se perdió como luchadora social. ¿Tú crees que se perdió por tener un novio rico? Ahí no, pero lo que consuma el hecho consumado de que se haya terminado su carrera política, que ella haya tenido que renunciar al PRD antes de que el PRD le sacara la tarjeta roja para expulsarla por todas estas situaciones, es cuando yo digo que se pierde políticamente. Claro. En esa trayectoria. Bueno, es que ya ahí tengo una diferencia contigo, porque yo entiendo que sí, la carrera de Rosario, sus por lo menos hasta ahora, se perdió por este escándalo con Carlos Ahumada y mezclado con un escándalo todavía mayor de donaciones que dio Carlos Ahumada al PRD, ¿no? Lo que no comulgo es con mezclar esto de que porque estuvo con un hombre de quien estaba enamorada, se perdió. No. Porque coinciden los dos escándalos. E incluso al día de hoy, yo no conozco de un juicio que se le haya hecho a Rosario Robles. Claro. Y creo que no es posible hacerle un juicio a alguien por enamorarse de otra persona, ¿no? No, y no es un juicio de enamoramiento, de que, sí. Mira, como lo viene en la presentación del libro, que el amor y el deseo son dos pasiones que ninguna de las personas o la gente que vive en este mundo va a sucumbir alguna vez. Todos caemos en un enamoramiento tarde que temprano por alguna persona. Y eso no es lo juzgable, eso no se juzga. Sí. Y yo no juzgo a Rosario Robles en ese sentido. Yo digo que Rosario Robles se perdió, no como mujer ni por haberse enamorado, se perdió en la política. Perdió su oportunidad. Perdió su oportunidad. Una frase de Rosario muy conmovedora de una carta que se publicó que dice: te quiero a mi lado, pero solo si es por amor. Otra cosa sería insoportable. Te amo. ¿Qué dices tú de eso? Que no me queda duda que Rosario Robles se entregó totalmente. Lo que quizás empezó como una relación de intereses mutuos, porque lo que me preguntaste hace rato, ¿en qué momento se vuelve pública la historia? Sí. Cuando él comienza a tener contratos con gobiernos, como el de Lázaro Cárdenas Batel en Michoacán, por influencia de Rosario Robles. ¿Está comprobado que es por influencia de Rosario Robles? Es lo que dice el propio Carlos Ahumada, es la versión de Carlos Ahumada. Carlos Ahumada. ¿Ahorita se saludan Rosario y Carlos? Yo tengo entendido que ya no. No, y además después de él dar de estas declaraciones que intentan inculparla, pues está difícil que se saluden, ¿no? Sí. Estamos en un medio muy público, la televisión, es muy importante especificar, no hay una comprobación legal. De otra es manera, lo que quedan las averiguaciones. De otra manera, Rosario Robles sí, estaría en la cárcel y ni siquiera hay un juicio en contra de ella. Entonces, el dicho de él contra el de ella y además el vacío de que nadie la ha llevado a juicio por eso. Sí. Se nos va el tiempo, pero yo quiero que nos digas de los personajes que aparecen en tu libro, ¿alguno te ha llamado? Hay un personaje al final, que es el ex yerno de la maestra Vladimir Ramos, un chico chapaneco, luchador social, y que lo conoce la hija de la maestra Albaster Gordillo. Ajá. Y de repente de Chiapas se viene para México y hoy es diputado, pero era un diputado
de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Sí, me ve un día en la Cámara de Diputados, porque es legislador en funciones. Sí. Entonces, lo que dice esa historia es que con el apapacho y el apoyo de la suegra fue todo. En el momento que termina el noviazgo con la hija del Baester, en ese momento él se convierte en un fantasma legislativo. Ok. Y de los personajes que hablamos, ¿alguno te ha llamado? Ninguno. Ninguno te ha llamado. ¿Y qué para terminar, qué te han dejado a ti estas historias, documentar estas historias? Bueno, como periodista, tratar de entrar a estos temas con mucho cuidado, tratar de estar en ese filo de la navaja y decir que cuando tienen un impacto público, esas relaciones, esas pasiones, esos romances o esos amores, no por el hecho de que sea un asunto de pareja, que los periodistas no tengamos derecho a contarlo. O sea, cuando tiene un impacto público, los ciudadanos tenemos derecho a saber. Que modifica la función social o que el funcionario echa mano de la Tesorería Federal para comprarle un departamento a su amante. Así es. Bueno, pues este es Las mieles del poder, historias de sexo y política en México, de Alejandro Sánchez. Es un libro apasionante para leer, bien escrito y que narra historias del México contemporáneo. Muchas gracias, Alejandro. No, encantado de estar contigo, Sabina. Muchas gracias. Barra de Opinión presentó. En los comicios electorales 2012, uno de los foros donde se discutirá la sucesión de Felipe Calderón serán las redes sociales. Su penetración y efecto multiplicador así lo perfila. En menos de 5 años, Facebook registra 12.5 millones de usuarios y Twitter, en un tiempo menor, integra 2.4 millones de cuentas activas. Un pastel muy apetitoso para la clase política. La fuerza de estas redes sociales radica en la creciente credibilidad que posee frente a medios tradicionalmente poderosos como la radio y la televisión. Quienes no usan Internet se proveen de otros que tienen por norma consultar cada día y por varias horas esta tecnología, considerándolos fuente confiable por la simple razón de ser amigos o familiares. Sin embargo, la red social es un campo de batalla donde luminarias, funcionarios y políticos han puesto pies en polvorosa ante la ofensa, la crítica agria y vertical con la que suele conducirse la comunidad. ¿Aguantarán vara a los políticos?